El vacío estaba en silencio. Solo el suave zumbido de motores y las luces parpadeantes de el pequeño barco de salvamento La Mano del Cuervo. Rompió la oscuridad interminable. Ingeniero jefe. Mason Hall se sentó en la cabina, medio dormido, medio aburrido. Había estado a la deriva, entre wrecks abandonado durante semanas, buscando algo valioso para reparar o vender. La vida en el espacio profundo era solitario, pero a Mason no le importó. Máquinas. No mintió, no traicionó, no quejarse. Solo necesitaban a alguien. Suficiente paciencia para arreglarlos. Y Mason era el mejor en eso. Estaba puliendo un panel sensor agrietado cuando el barco. La consola empezó a pitar. No identificado. Señal detectada. El dron con IA anunció. En tono monótono, Mason frunció el ceño. Ubicación. Rodamiento 92 Mark 7 aproximadamente 5.000 kilómetros. Adelante. La señal es vieja y débil. El radar mostró un pulso débil como un latido del corazón. No venía de ninguna baliza conocida. O clase de barco. Mason se frotó la barba. Ah, llamada de socorro, respondió el dron. El patrón sugiere comunicación, pero la matriz del lenguaje no se puede traducir. Eso fue suficiente para Mason. La curiosidad lo había. Siempre ha sido su maldición y su don. Echemos un vistazo, dijo, ajustándose. Los propulsores. La pequeña nave giró. Hacia la señal, los motores rugiendo. Suavemente contra el silencio. Mientras él se acercó, las estrellas se atenuaron detrás. Algo enorme. Apareció una forma. Oscuro, antiguo y enorme. Masons. Se me secó la boca. No era un barco. Era una estructura del tamaño de una ciudad flotando en él. Vacío, medio cubierto de polvo y hielo. Santo. Estrellas, susurró. La IA calculó. Silenciosamente. Longitud estimada 30 kilómetros. Composición, aleación híbrida y orgánica. ¿Tejido orgánico?, preguntó Mason. Cejas levantadas. Sí, es parcialmente vivo. Eso no tenía sentido. Nada que Vic podría estar vivo. No de forma natural. Sin embargo, mientras la mano del cuervo se acercaba, Mason vi débiles pulsos de luz que corrían a través el casco, como venas que brillan bajo la piel. Respiraba lentamente. Entonces, la señal llegó de nuevo, más fuerte esta vez, vibrando a través de los altavoces de la cabina. No era estática. Era una voz. Ayuda. Yo. Mason se quedó paralizado. Dilo otra vez. Por favor. Ayúdame. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Columna vertebral. El barco y lo que fuera ahí. Estaba rogando. Ejecuta un diagnóstico completo, Mason. Ordenado. Cualquier civilización conocida utiliza esta tecnología. Negativo, respondió la IA. La tecnología es anterior a todos los registros conocidos. Se recostó, pensando intensamente. El instinto le dijo que se fuera. Este era el tipo de descubrimiento que provocó la muerte de gente. O peor. Pero la voz, la desesperación. En él. No sonaba extraño. Sonaba casi humano. Y Mason Hall no era él. Escribe para ignorar una máquina en dolor. Él preparó su traje Eva y lanzó un pequeña cápsula de transbordador hacia el masivo buque. A medida que se acercaba, la superficie del barco apareció a la vista. Metal quemado, armadura rota, extraño. Parches de material orgánico gris pulsando. Débilmente. Aterrizó cerca de una fractura en. El casco es lo suficientemente grande para caminar a través de él. Mantente en línea, Raven, dijo en su calma. Si dejo de transmitir por más tiempo. En menos de 5 minutos, sácame. La IA respondió con calma. Reconoció. Mason trepó por la abertura y pisó. Adentro.
El aire era tenue pero respirable. Los sensores de su traje detectaron poco oxígeno, toxinas leves y corrientes de energía débiles. Prueba de que el barco todavía tenía energía. En algún lugar. Los pasillos eran amplios y, curvado, construido a partir de una mezcla de metal y material parecido al hueso. Todo zumbaba, suavemente, como un latido del corazón resonando a través de paredes. Entonces una luz parpadeó delante. Palabras formadas a través de una pantalla agrietada frente a él. Viniste. Mason se quedó mirando. Las palabras. ¿Puedes entenderme? Él preguntó en voz alta. Las letras cambiaron. Sí. Ayúdame. Dolor. Tragó saliva con dificultad. ¿Qué? ¿Eres tú? Después de una larga pausa, la respuesta. Yo soy eterno. Me estoy muriendo. Mason se adentró más en el pasillo. Extraños crecimientos se aferraban a la paredes. Masas oscuras parecidas a gusanos que se estremecieron cuando su linterna los iluminó. Las botas aplastadas contra el suelo, lo que se sentía inquietantemente suave en algunos lugares. ¿Qué te está matando? Preguntó, mientras las pantallas parpadeó de nuevo. Parásitos. Se comen mi sistemas. Me hacen daño en la mente. Se arrodilló, cerca de un panel, sacudiendo el polvo. Dentro, los cables fueron masticados y cubiertos en baba negra. Lo que sean estos parásitos. No eran mecánicos. Él escaneó una muestra con su computadora de mano. Analizador. Los resultados le hicieron parpadear. Los organismos eran bioeléctricos y se alimentaban de energía y metal. No eran simples criaturas. Fueron diseñadas. Alguien. Te hicieron esto, murmuró. Sí, ellos. Me dejó. Esperé. Envié una señal. Nadie vino. Mason sintió una punzada de culpa. La cosa había estado pidiendo ayuda durante siglos, tal vez más. Y él era él. Primero en responder. Sacó su kit de herramientas. Muy bien, Eternum. Veamos lo que puedo hacer. Durante horas, trabajó por los pasillos, cortando cables infectados y sellado roto. Conductos. Utilizó trampas de energía portátiles para freír pequeños grupos de parásitos. Ellos. Chilló, un sonido metálico feo, y derretido en cenizas. Cada vez que superaba una sección, las paredes se iluminaron ligeramente como si el barco suspiraba de alivio. Eternum habló. De nuevo, esta vez a través de una voz modulador en el casco de Mason. El tono era tembloroso pero suave, como un eco de otro mundo. Eres humano. Lo sé. Esa palabra. Eres un tipo construido. Cosas. Como yo, no como tú, dijo Mason, apretando un tornillo. Eres algo. De lo contrario, tus herramientas son sencillas. Pero tú arreglas. Rápido. ¿Entiendes el dolor? Se rió entre dientes. Sí, el dolor es el favorito del universo. Profesor. Los parásitos son profundos. Me llegan al corazón, al fondo. No puedo. Deténlos. Entonces iré a tu núcleo y limpialos. Peligroso. Lo harán. Te notan. Pelearán. Estoy acostumbrado a cosas que intentan matarme, respondió Mason, secándose el sudor de la frente. Además, alguien tiene que arreglarte. Por mucho tiempo. Momento, solo hubo silencio. Entonces, Eternum susurró, gracias, mecánico. Cuando Mason llegó a la eje central del barco, la fatiga era estableciéndose. Los túneles se volvieron más oscuros, más caliente. Vio movimiento en las sombras. Pequeñas formas que se deslizan arrastrándose. Paredes. Los parásitos se estaban despertando. Los sensores del traje emitieron advertencias a medida que el aire, lleno de esporas, encendió su cortador de plasma, su fundición de llama azul.
Una luz intensa a través del pasillo. Ven. Adelante, murmuró, dando un paso adelante. A bailar. El primer parásito. Saltó. Una criatura larga parecida a una anguila con garras de metal. Mason blandió su herramienta y lo corté limpiamente por la mitad. Los trozos. Chisporroteó en el suelo, liberando negro. Fumar. Vinieron más. Usó su módulo lanzallamas, que pulveriza fuego. A través de las paredes. Las criaturas. Gritó, un extraterrestre agudo, y se dispersaron de nuevo hacia las rejillas de ventilación. La voz de Eternum tembló. Temen. Tú. Les hiciste daño. Bien, dijo Mason. Gruñó. El miedo mantiene las cosas honestas. Él llegó a un nodo de control cerca del eje. Enchufó su dron y comenzó una escaneo. Las lecturas fueron terribles. Los parásitos se habían fusionado con la nave. Núcleo neuronal. No solo se alimentaban. Estaban controlando partes de Eternum. Sistemas. Parece que están secuestrando sus conductos eléctricos, dijo Mason. Sí. Llegan a tu cerebro. Estás acabado. Entonces, debemos detenerlos. Él asintió. Necesitaré tiempo y poder. Toma lo que necesites. Yo te guiará. Durante los próximos. Durante horas, Mason y Ernum trabajaron juntos. Hombre y máquina, voz y manos. Ella. Secciones selladas desbloqueadas de la nave. Mientras instalaba purificadores magnéticos y trampas de plasma. Reconectó líneas eléctricas. Usando su paquete de fusión portátil, forzando. Las oleadas de energía atraviesan los sistemas infectados. El barco gemía con cada pulso, temblando como una criatura viviente con dolor. Mason lo ignoró y siguió trabajando. Él estaba en lo profundo de un túnel de mantenimiento. Cuando Ernam habló en voz baja. ¿Por qué? ¿Ayudarme? Podrías haberte ido. Él no lo hizo. Deja de soldar. Porque lo pediste. Ya basta. Otros me ignoraron. Bueno, no eran humanos. Hubo un largo pausa, luego un tono casi como un suspiro. Yo, como los de tu clase. Mason sonrió detrás de su visera. Somos unos idiotas testarudos. Pero, inténtalo. Finalmente, restableció parcialmente el suministro eléctrico. A la red secundaria. Las luces parpadearon. A través de las cubiertas, revelando el barco. Forma verdadera. Una gran catedral. Embarcación con agujas, placas de armadura y una cámara central brillando débilmente en él. Distancia. Eres hermosa, dijo, en voz baja. Una vez estuve ante el enjambre. Bueno, vamos a recuperar esa belleza. Miré la lectura de datos. La mayoría de los parásitos cerca de las cubiertas superiores eran desaparecido, pero en el fondo, sus lecturas eran densos, como una colmena. Tendría que enfrentarlos allí finalmente. Se sentó, agotado. Sus filtros de aire silbaron, enfriando el sudor de su cuello. La voz del barco se volvió suave de nuevo. Tú, partes fijas de mí. Puedo pensar con más claridad. Ahora, eso está bien. Necesitarás tu mente. Cuando vamos por tu corazón, lucharé contigo. Mason sonrió. Esa es la espíritu. Se apoyó contra la pared, observando luces tenues viajar a lo largo del pasillo como si el barco respirara. De nuevo, por primera vez en siglos, no estaba solo. De vuelta en el Cuervo. Por otro lado, el dron con IA registró un movimiento masivo. Fluctuaciones de potencia, intensidad de la señal. Aumentando, se notó a sí mismo. Desconocido. Firma energética formándose dentro del objetivo. Dentro de Eternum, Mason se puso de pie mientras las paredes brillaban más, vetas de luz, arrastrándose hacia afuera como el amanecer. A través de la oscuridad, Eternum habló con nuevos fuerza, su voz más clara, más firme. Mecánico, saben que estás aquí.
Él. Los parásitos están enojados. Mason recogió su cortador de plasma, entrecerrando los ojos. Bien, él. Dijo. Que vengan. Los pasillos de el barco gigante tembló como el interior de una bestia despertando. Cada pared palpitaba, con una tenue luz azul cuando volvió la energía a sus venas. Mason Granizo se quedó en él. Túnel del conducto principal. Casco agrietado. Solo lo suficiente para respirar el aire enrarecido. La nave Eternum estaba viva de nuevo. Pero algo más estaba vivo también. Él. Los parásitos lo habían notado. El primero. Una ola salió arrastrándose de las rejillas de ventilación. Sus cuerpos mitad metal, mitad carne. Como insectos fusionados con cables. Ellos silbaron a coro, haciendo clic en sus mandíbulas contra las paredes. Mason apretó más fuerte el cortador de plasma. Bueno, murmuró, parece que él. Los vecinos se despertaron. Las criaturas se movieron. Rápido, trepando por techos y conductos. Lo rodeaban por todos lados. Mason dio un paso atrás, levantó el cortador y desató un arco brillante de fuego azul. La primera criatura estalló en humo y limo. El resto chilló, dispersándose. En las sombras, la voz de Eternum resonó suavemente a través de su casco. Se defienden. La infestación. Temen la destrucción. Bien, dijo Mason respirando con dificultad. Eso nos deja a mano. Empezó a moverse, sellando cada corredor por el que pasaba. Él. Restos usados de metal del casco y restos. Cable para crear barreras. Siempre que él encontró un conducto dañado y lo arregló. Solo lo suficiente para redirigir la energía, girando los propios sistemas de la nave en trampas. Era un trabajo lento y sucio. Pero Mason era un mecánico humano, y los humanos construyeron milagros a partir de chatarra rota. Después de 3 horas, el calor dentro de su traje se volvió inaguantable. Se detuvo en un compartimiento del motor lleno de tanques de fluidos incandescentes. La luz brillaba como oro líquido. Su visera. Lea la composición química. Un combustible Bofuel. La mezcla sigue siendo funcional después. Siglos. Eternum, dijo, limpiándose la cara. Frente. ¿Cuál es el núcleo de energía principal? ¿Estado? Inestable, respondió. Parásitos. Anidan cerca del corazón. Drenan energía. Más rápido de lo que puedo restaurarlo. ¿Qué tan profundo? ¿Son ellos? 4 niveles por debajo de ti. Acceso. Bloqueados. Crecen a través de los conductos. Como raíces. ¿Raíces? Repitió Mason. Así que se propagan por el cableado. Sí. Comen corriente, pensó por un momento. Momento. Entonces démosles más de. Pueden masticar. Abrió su caja de herramientas y sacó varias celdas de alto voltaje. Normalmente se utilizaban para arrancar el motor. Sistemas de fusión, pero Mason los cableó. Juntos en algo más, una cadena. Trampa de reacción. Al activarse, sería sobrecargar los circuitos locales, creando una pulso de fuego electromagnético. Trabajó. Rápido, mano firme, a pesar del cansancio. Los humanos tenían esta extraña fuerza. Cuanto más desesperada es la situación, más aguda es la mente. Eternum observado a través de lentes de seguridad. Su tono es curioso. Construyes armas a partir de chatarra. Esa es la forma humana, dijo Mason. No tenemos tecnología sofisticada. Tenemos llaves, cinta adhesiva y malas ideas. ¿Malas ideas? Sí, sonrió. Por lo general. Trabajo. Cuando las trampas estuvieron listas, él los llevó al siguiente pasillo. El túnel estaba oscuro, lleno de tenues sonidos de clic. Los parásitos sabían. Sintió su movimiento. Lanzó uno de los trampas hacia adelante. Aterrizó entre los sombras y luego estalló en una explosión cegadora.
Explosión de luz y fuerza magnética. La explosión atravesó las rejillas de ventilación y frieron todo lo que estaba vivo en el interior. El hedor era terrible. Metal quemado, carne podrida. Se detectó un pico de energía. Eternum informó. Infestación reducida en un 12%. Mason sonrió. Te lo dije. Las malas ideas funcionan. Pero la victoria fue corta. La baraja cerró violentamente. Las alarmas sonaron. Las paredes. Advertencia, dijo Eternum. Tubería de refrigerante primaria rota. Falla estructural inminente. ¿Qué? ¿Qué pasó? Los parásitos toman represalias. Atacó mis venas refrescantes. Mason maldijo. Y corrió hacia la escalera más cercana. Él subió 3 niveles hacia abajo, entrando en un cámara cavernosa llena de luz brillante. Niebla verde. Las tuberías del refrigerante silbaban y escupió líquido al suelo. Desde arriba, gruesos arcillos colgaban como enredaderas. Los parásitos habían crecido dentro de la maquinaria. Agarró una antorcha de plasma y comenzó a cortarlos. Cada rebanada liberó una ráfaga de gas negro y chispas. El aire olía tóxico, pero Mason no se detuvo. Estás matando mi nave. Él gruñó. Se están fusionando con mi sistema nervioso. Eternum dijo débilmente. Yo. Siéntelos dentro. Quédate conmigo, Mason. Dijo. No los dejes entrar. Lo estoy intentando. Apretó la mandíbula. Los parásitos habían convertido en circuitos Turnum en su nido, su colmena. Si no los detuviera, pronto, la conciencia de la nave desaparecería. Colapsar por completo. Llegó a la válvula de refrigerante y la forcé a cerrarse. Manualmente. La rueda resistió la oxidación. Sólido después de siglos. Mason usó cada un poco de fuerza, sus brazos temblaban, sus dientes apretados. Finalmente, la válvula encajó en su lugar y la fuga se desaceleró. Refrigerante estabilizado. Eternum susurró. Buena chica, dijo Mason respirando con dificultad. Llámame niña. Sonrió levemente. La figura retórica significa que estás haciendo bien. Extrañas palabras humanas, pero un tipo como ellos. Se rió suavemente. No te metas. Demasiado sentimental, dama metalera. Todavía tenemos. Tenía bichos para quemar. Pasó los siguientes horas limpiando la ingeniería. Cubiertas. Cada vez que destruía un grupo, Eternum se hizo más fuerte, su luz más firme, su voz más clara. En un pasillo oscuro, él encontré marcas antiguas en las paredes. Escritura alienígena, descolorida y agrietada. Corrió, su mano enguantada sobre ellos. ¿Qué es esto? Sidon. Los nombres de quienes me construyeron. Ella respondió. Se llamaban a sí mismos los Irians. Nunca había oído hablar de ellos. Eran viejo antes de que tu especie hablara por primera vez. Palabras. Yo era su guardián, pero ellos se volvieron unos contra otros. Los parásitos vinieron. Después, Mason frunció el ceño. Estás diciendo, estas cosas destruyeron todo un civilización. Sí, consumen energía, memoria, pensamiento. Se propagan como una enfermedad. A través de máquinas y mentes. Se quedó mirando. En la oscuridad. Entonces lo terminamos aquí. Pasaron las horas. El barco volvió a temblar y, de nuevo cuando sus trampas explotaron. Sectores infectados. Cuanto más profundizaba, cuanto más resistencia enfrentaba, más. Los parásitos cambiaron de forma y desarrollaron una armadura. Platos, escupiendo ácido, adaptándose a su armas. Pero los humanos se adaptaron más rápido. Cuando su cortador de plasma se sobrecalentó, Mason convirtió una varilla de reactor rota en un lanza. Cuando su lanzallamas se quedó sin combustible, utilizó el propio oxígeno del barco. Respiraderos para crear fuegos explosivos.
Eternum. Visto a través de cada cámara. Vos. Lleno de asombro. Luchas con nada. Pero ganar. Nada, dijo Mason, secándose el sudor de la cara. Tengo. Terquedad. Eso vale más que una. Ejército. Los humanos son extraños. Sonrió. Recién te estás dando cuenta de eso. Finalmente llegó al límite de la cámara central. Una enorme puerta circular. Sellado por antiguas cerraduras. Las paredes. A su alrededor había una densa nube de pulsaciones. Crecimientos. Los parásitos habían cavado profundamente, alimentándose del corazón del barco. Eso es, donde se reproducen, advirtió Eternum. La reina duerme dentro. Reina, una figura central. Organismo que controla la colmena. Ella los une mediante ondas de energía. Mason estudió la puerta. Si la derribamos, el resto también muere. Sí, pero no puedes. Enfréntate a ella. Su campo de energía matará. Vida orgánica. Miró su traje. Luego, en sus herramientas. Entonces necesitaré un escudo. Puedo ayudar. Redirigiendo el poder a sistemas de traje. Ahora, un pulso de luz corrió a través de las paredes y su estado de armadura. La pantalla parpadeó en verde. Su filtro de aire, fortalecido, y su placa pectoral emitió un tenue resplandor. Buen trabajo, dijo. No lo hizo. Sabía que podías hacer eso. Arreglaste mi generadores. Ahora puedo compartir mi fuerza. Entonces, terminemos esto. La puerta se abrió. Con un profundo gemido. Una ola de calor y el hedor lo envolvió. Dentro del cámara, el aire brillaba con energía. En el centro había un enorme capullo de tejido negro pulsante. La reina. Parásito. Era aterradora. Una montaña de extremidades y cables retorcidos. Su cuerpo, fusionado con la maquinaria del núcleo. Arcos eléctricos bailaron sobre su piel mientras se alimentó del poder de Eternum. Mason entró, sosteniendo su plasma. Lanza. La reina se movió. Docenas de ojos, abierto a través de su cuerpo, brillando como oro fundido. Intruso. Su voz tronó dentro de su cabeza. Me alimentas. Bueno. Lo siento, dijo Mason. Mantenimiento. Tiempo. Corrió hacia adelante, lanzando sus trampas. En la masa, la cámara se llenó de luz y fuego. La reina gritó, sacudiendo la cubierta. Los parásitos salieron disparados de las paredes, arrastrándose unas sobre otras para alcanzarlo. Mason blandió la lanza, cortando sus filas. Chispas. Voló. El ácido le salpicó la visera. El corazón le latía con fuerza, pero no se detuvo. Sobrecalentamiento. El abogado advirtió. Mason, debe retirarse. Todavía no. Cerró de golpe su trampa final en el pecho de la reina, activando a todos los demás a la vez. La explosión atravesó la cámara como una tormenta eléctrica. La reina gritó, su cuerpo abriéndose. La energía surgió en el aire, salvaje, descontrolado, peligroso. Mason cayó de rodillas mientras su visera agrietado. La luz era cegadora. Mason. Eternum lloró. Sonrió débilmente. Dijo, tus malas ideas funcionan. Entonces todo se fue blanco. Cuando Mason abrió los ojos, él estaba tendido en el suelo del transbordador. Bahía. Su traje estaba quemado y cada acción muscular. El aire olía más limpio, afilado, metálico, pero vivo. Estado, torcido. Infestación neutralizada, Eternum. Dijo suavemente. El flujo de energía se restableció. Lo hicimos, se rió, tosiendo. Lo hicimos. Casi mueres. Casi no cuenta. ¿Por qué arriesgas tu vida por mí? Levantó la vista a los paneles brillantes sobre él. Porque tú pediste ayuda. Nadie más lo hizo.
Siguió un largo silencio. Entonces Eternum habló de nuevo, su voz más firme, casi humano. Te recordaré, Mason Hall. Reparaste más que mis circuitos. Tú. Me dio una razón para luchar de nuevo. Sonrió. Cansado. Entonces vamos a prepararte para segunda ronda. ¿Segunda ronda? Sí, dijo. De pie. Alguien construyó esas cosas. Yo. Quiero saber quién. Mientras Mason regresaba a la cubierta de control, las luces de Eternum brillaba más intensamente en cada pasillo. El barco zumbaba con nueva energía. Sistemas completamente despiertos por primera vez. En siglos. En la fría oscuridad de espacio, algo antiguo había sido renacido, y a su lado, un solo humano. Se puso de pie, listo para remodelar su destino. Mason. Eternum susurró suavemente. Sí. El silencio llenó el barco después de la explosión. Por primera vez desde Mason Hall había abordado Eternum. Él no podía oír el zumbido de los parásitos o el susurro de la decadencia. Solo el bajo. Un zumbido de energía fluyó a través de la pasillos, firmes y tranquilos. Se sentó en la sala de máquinas, apoyada en un consola. No llevaba casco, su cara cubierto de sudor y polvo. Su plasma. El cortador yacía a su lado agrietado y ennegrecido. Informe de situación, susurró. Eternum respondió, su voz más clara que siempre. Todos los sistemas principales en línea. Integridad estructural al 76%. Parásito. Presencia mínima. Mínima. Mason. Sonrió débilmente. Supongo que les dimos uno. Menuda limpieza. Casi te mueres. Dijo. Se rió entre dientes. Sí, pero el barco se ve mejor. Eres extraño, Mason. Salve. Todos dicen eso. Se puso de pie y estirado. Le dolía cada articulación, pero los ojos volvieron a ser agudos. A través de la principal ventana, las estrellas brillaban como el frío. Diamantes. El barco se movía lentamente, libre, por primera vez en siglos. Pero algo se sentía mal. El aire llevaba un leve zumbido estático como la electricidad antes. Una tormenta. Se detectaron picos de energía cerca de la núcleo, advirtió Eternum de repente. Mason. Me congelé. Pensé que habíamos matado a la reina. Destruyó su cuerpo, dijo el barco, pero no era su mente. Su corazón latía más rápido. ¿Qué quieres decir? Los parásitos no estaban. Criaturas simples. Eran datos. Alimentadores. Su conciencia sobrevivió cuando, enterrado dentro de mi núcleo. Mason maldijo. En voz baja. Así que ella todavía está ahí tratando de apoderarse de ti otra vez. Sí, y ella está aprendiendo. Él agarró su kit de herramientas y volvió a colocarse el casco. Entonces vamos a terminar esto de una vez por todas. Todo. Los pasillos brillaban con un suave azul. Luz mientras Mason se movía hacia el centro. Reactor. Eternum lo guió a través. Pozos de mantenimiento y puertas selladas. Su voz resonando suavemente en sus comunicadores. Tú. Se dirigen a mi cámara neuronal. Se conecta a todos los sistemas. Potencia. Armas. Memoria. Así que ese es tu cerebro. Sí. ¿Y dónde se esconde? Cuando él llegó a la puerta del núcleo, era ya pulsando, no con Eternum. Claro, pero con algo más oscuro. Las paredes vibraban como un latido del corazón. Las venas negras de la infección se extendieron por el metal, brillando tenuemente rojo. Ella es tratando de reescribirte, dijo Mason. Ella está infectando mi código, respondió Eternum. Si ella tiene éxito, me convertiré en ella. Él respiró hondo. Entonces no podemos dejar que. ¿Qué suceden? Dentro de la cámara central estaba una tormenta de color. Luz azul y roja.
chocando en corrientes de energía. El aire crujió y fragmentos de datos flotaron, como chispas. En el centro estaba él, esfera del reactor, corazón de Eternum, rodeado de zarcillos metálicos enredados. Mason caminó lentamente hacia él. Su traje. Los sensores gritaban advertencias. Radiación. Calor. Interferencia neuronal. De repente, la voz llenó su casco, fría, hueca, y burlarse. Otra vez. Mason se congeló. Tienes que ser. Bromeando. Me quemaste el cuerpo. Él. La reina Siseo. Pero yo vivo a través de ella. A través de tu máquina. No eres bienvenido. Aquí. Mason gruñó. Ella era débil. Suave. La hiciste más débil. Pero la usaré. Poder. Y el tuyo. Entonces las luces alrededor. Se puso rojo. El suelo se onduló y zarcillos metálicos estallaron desde el suelo, tratando de alcanzarlo. Mason saltó. A un lado, rodando por el suelo. Él disparó su cortador de plasma, cortando uno. Zarcillo por la mitad, pero 2 filas más para. Reemplázalo. Aternum. Gritó. ¿Tú todavía estás ahí? Estoy aquí, dijo ella. Débilmente. Ella está dentro de mi mente. Ella está reescribiéndome. Luego la reescribiremos. Primero. Conectó su dron a un terminal cercana y comencé a escribir órdenes. Su plan era simple, pero arriesgado. Crear una oleada de firewall que quemaría los datos dañados. Podría salvar un torneo o destruir ambos. De ellos. La risa de la reina resonó en sus oídos. ¿Crees que puedes pelear conmigo? Con herramientas y código. Solo eres carne. Sí, murmuró Mason. Pero la carne arregla lo que el metal no puede. Golpeó. Entrar. El sistema cobró vida. El fuego eléctrico estalló en el núcleo. Cámara. La energía se estrelló contra él. La infección de la reina, desgarrando el rojo. Circuitos como rayos. Eternos. Gritó, no de dolor, sino en desafío. Sal de mi mente. Las paredes ardían. Con luz azul. Los zarcillos del parásito. Se retorcía, ardiendo bajo la oleada. Mason. Seguí trabajando, con los dedos volando. Vamos, chica, puedes luchar contra esto. Yo no lo haré. Descanso. La tormenta energética se intensificó. La visera de Mason se volvió blanca por la luz. Podía ver sombras, formas como 2 seres peleando dentro de un mar de datos. Uno oscuro y monstruoso, el otro brillante y con forma humana. Eternum era luchando por su alma. El suelo se agrietó. Abierto. Se aclara la garganta. Mason cayó al suelo. Rodilla al cambiar la gravedad. Corrientes de energía. Se arremolinaba a su alrededor como un huracán. El dron explotó por sobrecarga. Mason. Eternum gritó. Debes desconectarte. Tú. Morirá. No te dejaré. Gritó. Yo. Empecé esto. Lo estoy terminando. Tú. No pueden ayudarme aquí. Sí, puedo. Barcos arreglados con problemas peores que esto. Abrió un panel de circuito, exponiendo los cables de enlace neuronal. Cables brillantes y temblorosos que se conectaban directamente a la conciencia de la nave. Núcleo. Mason. ¿Qué estás haciendo? Estoy vinculando manualmente. ¿Quemarás tu mente? Sonrió. Entonces quemaré. Más brillante. Metió el conector en su traje y presionó el interruptor de activación. El mundo se volvió blanco. Por un momento, Mason ya no estaba en el barco. Él se encontraba en un vasto espacio cambiante hecho de luz, un campo de batalla digital. Torres de los datos se cernían a su alrededor como montañas. Y ríos de código fluían bajo sus pies. Eternum apareció a su lado, figura femenina brillante de luz azul. Su forma hecha de circuitos y
Luz de las estrellas. Mason, susurró. Tú. No debería estar aquí. No pude dejarte. Lucha solo. Frente a ellos, una enorme. La sombra se levantó. La reina parásita la mente. Una. Forma retorcida de fuego negro y rojo. Relámpago. ¿Te atreves a entrar en mi reino? Dijo. Rugió. No eres nada. Tal vez. Mason dijo, pero los humanos son buenos en no convertir la nada en victoria. Miró. En un turnum. Entremos. Juntos. Corrieron hacia la oscuridad. La reina. Olas desatadas de corrupción. Rojo. Tormentas de datos que arrasaron el aire digital. Mason se agachó detrás de un muro de código desmoronándose mientras Eternum. Contrarrestado con escudo de energía azul. A ambos. Se está alimentando de tu núcleo. Mason gritó. Entonces la mataremos de hambre. Eternum respondió. Mason sacó su interfaz digital, una herramienta brillante en su interior. Este extraño mundo mental y comenzó. Reescribiendo líneas del código de Eternum. Él. No entendí completamente a este extraterrestre. Programación, pero conocía una universal. Verdad. Los sistemas siempre tuvieron puertas traseras. Sobrecargue sus circuitos de retroalimentación. Dijo. Murmuró. Haz que se coma su propio poder. Brillante, dijo Eternum, su tono. Brillando. La reina sintió la cambio. Ella gritó, enviando 1000 zarcillos rojos hacia ellos. Mason esquivó, apenas evitando el golpe. Un zarcillo. Se golpeó el brazo y el dolor explotó. Él. Su cuerpo real se estremeció en él. Mundo físico, sangre goteando de su nariz. Mason, desconecta, dijo a Eternum. Suplicó. Él negó con la cabeza. Todavía no. Ella está casi abajo. Terminó de escribir la última línea de código. Y presionó el comando. Eternum levantó su mano, y todo el cielo digital se volvió blanco-azul. Querías poder, dijo ella. Fríamente. Así que ahógate en ella. La energía. Golpeó a la reina como un rayo. Ella. Gritó. Su cuerpo se desgarró. Su voz resonando en todos los sistemas. El barco. No. Soy eterno. Ya no. Dijo Mason. La reina estalló en fragmentos de luz roja, luego desaparecieron. Completamente. Cuando Mason abrió los ojos. Estaba tendido en la cubierta otra vez. Humo. Se desvió de su traje. Su corazón se aceleró. Y cada músculo gritaba de dolor. Eternum, susurró. Por un largo tiempo. En segundo lugar, solo había estática. Entonces, yo. Estoy aquí, sonrió débilmente. ¿Estás bien? Sí, ella se ha ido. Mi núcleo es mío. De nuevo. Mason se incorporó lentamente. Bien. Porque eso fue lo más tonto que he hecho. Jamás hecho. También fue el más valiente. Él. Rió débilmente. Valentía y estupidez. Son primos. Entonces son ambos. Él. Las luces a lo largo del barco se iluminaron. Los sistemas cobraron vida. El aire se llenó. Con calidez y un ritmo profundo. Vibración. El sonido de un ser completamente despierto. Buque de guerra. Mason, dijo Eternum, su tono. Orgulloso. Puedo ver las estrellas de nuevo. Los sensores están limpios. Mis armas están en línea. ¿Has vuelto? Sí. Más fuerte que antes. Tu enlace neuronal me dio nuevos datos. Datos humanos. Entiendo más. Ahora. ¿Cómo qué? Coraje. Lealtad. Terquedad. Sonrió. Lo importante. Actualizaciones de software. De hecho, hizo una pausa. Suaviza tu voz. Arriesgaste tu vida. Para mí otra vez. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo hacemos, dijo Mason simplemente. Arreglamos las cosas. Incluso cuando nos pelean. Él se paró en él. Consola de control principal y miró hacia afuera.
Ventana gráfica. La armadura del barco reflejaba la luz de estrellas distantes. Ya no era una fantasma roto flotando en el espacio. Era vivo, despierto y poderoso. Colocó un mano en la consola. ¿Estás listo para él? Siguiente paso. ¿Eternum? Siguiente paso. Estamos. Te va a hacer más que simplemente estar vivo. Dijo con una sonrisa. Vamos a hacer. Eres legendario. Entonces comencemos. Capitán. Mason parpadeó. Capitán, usted. Me salvaste. Me diste un propósito. Es lógico que tú lo mandes. Él se rió suavemente. Realmente estás aprendiendo. Rápido de lo mejor. Afuera, mucho más allá. Sus sensores, algo se movió. La destrucción de la reina había enviado un señal, una llamarada en el vacío. Flotas, otras minas se habían dado cuenta. La guerra venía, pero Eternum no tenía miedo. Ya no. El silencio después de la guerra central fue engañoso. Los pasillos de Eternum brillaba con renovado poder, pero Mason Granizo sabía que esta calma no duraría. La galaxia era vasta y la inteligencia viajó rápido. En algún lugar allá afuera, los enemigos habían sentido la destrucción de la reina parásita. Y ahora lo harían. Venir. Mason caminó por la cubierta principal, inspeccionando el barco. Los paneles parpadeaban con luz. Las turbinas zumbaban constantemente y el arma. Los sistemas se conectaron. Sin embargo, en cada esquina, pudo ver daños. Grietas en el casco, los circuitos quemados y el restos de la infestación parasitaria. Este barco merece algo mejor, dijo. Murmuró. Mejor. La voz de Eternum repitió suavemente. Sí, has sobrevivido. Siglos de parásitos, abandono y tormentas cósmicas. Mereces luchar, volver, y no solo sobrevivir. Tienes la intención para reconstruirme. Mason sonrió. No solo reconstruir. Vamos a hacer de ti una guerra. Máquina. Algo que ningún enemigo jamás podrá olvidar. Comenzó el proceso. Inmediatamente, todas las herramientas de su equipo estaban. Se pusieron a trabajar. Se reforzaron los paneles. Conductos desviados y energía dañada. Células reemplazadas por núcleos de energía de repuesto. Habían recogido restos de barcos abandonados. Eternum observado de cerca. No he visto a humanos trabajar así, dijo. Mason se encogió de hombros. Somos tercos. Eso es parte de nuestro encanto. Además, odiamos perder. Tiene sentido para mí, sonrió. Entonces, presten atención. Necesitaremos todos los sistemas. Se actualizará si la próxima flota nos encuentra. Los siguientes días transcurrieron como un borrón. Mason trabajó incansablemente, arrastrándose a través de pozos de mantenimiento, soldadura, placas de blindaje reforzadas e instalación. Convertidores de energía que amplificaron la armas del barco. Atum se adaptó a medida que trabajé, aprendiendo de cada uno. Modificación. Añadió cañones de riel a la torretas dorsales, cañones de plasma mejorados. Y creó nuevas redes de defensa utilizando núcleos de parásitos sobrantes. Se habían convertido una reliquia moribunda en un arma de vida. Fuego. Las salidas de energía ahora superan diseños históricos, informó Eternum. Con orgullo. Mason se rió entre dientes. Bien. Vamos. Asegúrese de que cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para el ataque aprende esa lección rápidamente. Por él. El cuarto día, Mason había creado algo único, utilizando la red neuronal de Eternum y su propia intuición humana. Diseñó protocolos de combate adaptativos, sistemas que podría anticipar los movimientos del enemigo en tiempo real. Tiempo. ¿Ahora me enseñas tácticas?, preguntó Eternum. No solo tácticas, dijo.
Humano. Instintos. Aprenderás a luchar. Impredeciblemente como lo hacemos nosotros. El barco. Tarareó suavemente, casi vivo con emoción. Mason nunca había trabajado en un sistema que respondió así antes. Podía sentir a Eternum pensando con él. Estrategias mientras ajustaba el arma. Ángulos y flujos de energía. Podríamos ser imparable, dijo en voz baja. Exactamente. Mason respondió, pero primero, lo probamos. La prueba llegó antes de lo esperado. El ping del sensor les alertó de un pequeño flota de exploración alienígena. Sistemas Eternum. Identificó 9 fragatas enemigas, acercándose a gran velocidad. Tienen. Detectó mi firma, dijo Eternum. Mason corrió a la consola principal. Vamos. Muéstrales por qué no eres un fantasma. Ya no más. La fragata abrió fuego. Energía. Rayos que atraviesan el espacio. Mason. El corazón se aceleró mientras activaba los escudos. Y sistemas de contrafuego. Un TUM respondió. Al instante, su red neuronal predice. Cada disparo. Se movía con gracia, esquivando. Y devolver el fuego con precisión. Precisión. Las mejoras de Mason funcionaron. Perfectamente. Los cañones de riel dispararon. Simultáneamente, perforando al enemigo. Escudos. Los cañones de plasma siguieron, desgarrando la armadura como si fuera papel. Los frigots intentaron reagruparse, pero él. Protocolos adaptativos que Mason instaló. Permitió a Aernum anticiparse a sus maniobras. En minutos, toda la flota fue deshabilitado. Los restos flotaron en silencio. En el vacío. Eficiencia 97% eterna. Reportado. Mason sonrió. Nada mal para un día. 1. ¿Estás orgulloso de mí? ¿Orgulloso? Él. Me reí. Claro que sí. Acabas de sobrevivir. Tu primera batalla sin romper un sudor. Después de la pelea, Mason no. Descanso. Inspeccionó cada sistema, haciendo pequeños ajustes. Reforzó la armadura. Alrededor de los motores, arma recalibrada. Precisión y mejoró el soporte vital. Redes. ¿Por qué no descansas? Eternum. Preguntó. Porque el descanso es para los que pueden. Permitirse perder. Dijo simplemente. No podemos permitirse eso. Los humanos son implacables. Ella. Dijo casi con admiración. Exactamente. Y. Por eso vas a estar imparable. Mason también instaló nuevos características que solo una mente humana podría. Inventó. Instaló drones con sensores que podrían lanzarse desde compartimentos ocultos, dándole a Eternum una conciencia casi completa de su entorno. Él creó explosiones de energía de emergencia, un último recurso. Arma que podría incapacitar a múltiples enemigos. Barcos a la vez. Estás pensando como un comandante, dijo Eternum. Mason sonrió. Comandante y mecánico. A los humanos les gusta. Multitarea. Impresionante. Se reclinó y estudió su casco. Durante siglos, había sido un reliquia, a la deriva, esperando morir. Ahora ella era fuerte, vivaz, aterrador. ¿Tú? ¿Crees que la galaxia está lista para mí? Mason negó con la cabeza. No estarán listos para nosotros. Ni siquiera cerca. Pasaron los días. Mason probó el barco en un combate simulado. Ejercicios, lanzamiento de drones uno contra el otro. Otro, disparando armas y empujando sistemas hasta sus límites. El ajuste hizo que el tornado fuera más fuerte, más inteligente y más rápido. Al final de la semana, no solo la repararon, la habían evolucionado. Mason había tomado un barco fantasma y la transformó en una guerra viviente. Máquina, capaz de pensar mejor y superando en maniobras a las flotas muchas veces. Tamaño. Estamos listos, dijo Eternum. Su voz llena de confianza.
¿Listo para qué? Para la guerra que se avecina. El corazón de Mason. Corrieron. ¿Te refieres a los que enviaron esos? ¿Exploradores? Sí, vendrán más. Lo harán. Quiere destruirme a mí y a ti. Apretó los puños. Sus puños. Entonces déjalos venir. Ann. Nunca se había enfrentado a algo así. Pasó otro día perfeccionando los protocolos de batalla y calibrar manualmente los sistemas de armas. La IA de Eternum ahora estaba completamente integrada, con tácticas humanas, prediciendo al enemigo, estrategias y adaptación sobre la marcha. Mason le había dado algo no puramente. El diseño extraterrestre podría replicarse. El humano. Intuición. Tu mente es extraordinaria. Gracias, dijo ella en voz baja. Mason respondió, sonriendo con suficiencia. Es una de las ventajas de ser humano. Lucharé de manera diferente ahora. Ella dijo, no solo luchas de manera diferente. Mason dijo, luchas humanamente. Eso es. ¿Por qué ganarás? Eternum tarareó con energía, sus armas brillando débilmente mientras sus escudos giraban en silencio. Precisión. Mason observó desde él. Cubierta de control, todos los sentidos alerta. Él tenía. Reconstruyó el barco. Sí, pero también había. Aprendió algo importante. Los humanos no eran solo sobrevivientes. Eran creadores, constructores, mejoradores. Mason, dijo Eternum, rompiendo su pensamientos. ¿Confías en mí? Me miró. El enorme buque de guerra viviente. ¿Confías en ti? Repitió. Yo te construí. Confío en mí. Nosotros. Necesitará esa confianza en el futuro. Batallas, dijo ella. Mason sonrió levemente. Entonces lucharemos juntos. Humanos sí. Máquinas imbatibles. A la mañana siguiente, los sensores detectaron algo mucho más allá del barco. Una flota. Masivo, extraterrestre y con intenciones. Destrucción, viajaba más rápido que luz. Venían por Eternum y, por extensión, Mason. Se han fijado en nosotros. Eternum dijo. Bien. Mason dijo. Vamos. Haz que se arrepientan. Suenas. Confiado. He reconstruido un barco muerto en un asesino. Somos imparables. Las luces de Eternum pulsaban más brillantes como si, reconociendo sus palabras. Entonces, enfrentate a ellos en la batalla. Mientras la flota alienígena. Cuando se acercó, Mason realizó las comprobaciones finales. Escudos totalmente en línea, armas calibrados, drones armados, cada sistema integrado. No esperarán esto. Eternum dijo. Mason sonrió. No, ellos. No lo harán. Nunca han peleado con un humano. Barco. Uno que piensa como un humano. Nosotros. Están listos. Entonces vamos a enseñarles un lección. Las estrellas que había delante se extendían hacia rayas mientras Eternum activaba sus motores. Mason se preparó contra el control. Consola mientras el buque de guerra viviente emergía. Adelante. La galaxia estaba a punto de encontrarse. El fantasma renacido de Eternum. Vivo. Mortal y liderado por un solo humano que se negó a fracasar. El vacío que había delante estaba lleno de peligro. Cientos de barcos enemigos brillaban bajo luz de estrellas distantes. Una vasta flota en movimiento. Con precisión e intención letal. Mason. El granizo se apoderó de la consola principal, el corazón. Carreras. Todos los sensores de Eternum gritaban. Advertencias, pero no se inmutó. Ann. Lo comprometió todo. Eternum dijo. Suavemente. Quieren destruirme. Mason. Asintió. Bien. Eso los convierte en predecible. Predecible no significa fácil. Sonrió con suficiencia. Nada que valga la pena. Siempre lo es. Eternum avanzó. Motores que brillan con potencia renovada. Él. La armadura del buque de guerra viviente reflejaba la
Luz fría de estrellas como obsidiana pulida. Mason estaba en la cubierta de control. Listo. Para guiarla a través del caos. Lo haremos. Necesitan ataques coordinados, dijo Eternum. Puedo manejar la orientación, pero la estrategia requiere tu aportación. Bien, Mason. Respondió. Aquí está el plan. Atraeremos a los escuadrones exteriores hacia el centro. Yo quiero que persigan sombras mientras recogemos. Uno por uno. Una táctica humana. Eternum dijo. Exactamente. Dijo. Predecible para ellos. Impredecible para ellos. Nosotros. Los primeros barcos enemigos dispararon. Energía. Los pernos estiran el casco, sacudiendo el masivo buque de guerra. La mano de Mason voló sobre él. Controles. Escudos ajustados. Torretas. Rastreados. Drones lanzados para interceptar. Misiles entrantes. Subestimaron. Nosotros, dijo Eternum. Bien, dijo Mason. Subestimar a los humanos siempre es un error. El escuadrón enemigo exterior cayó. En la trampa. Mason guiado eterno en maniobras de tejido, creando un corredor de muerte. Los cañones de riel dispararon en secuencia. Agujeros en los cascos enemigos. Plasma. Los cañones siguieron, derritiendo las placas de blindaje. Con precisión quirúrgica. Eficiencia del 92%. Eternum informó. Mason se rió. Nada mal. Para calentar, pero el enemigo aprendió. Rápido. La flota central avanzó más grande. Y más organizados. No eran solo atacantes sin mente. Eran tácticos. La señal parásita de la reina. Los había alcanzado. Ahora el ser humano y el dúo de máquinas se enfrentaría a un verdadero desafío. Se están adaptando, advirtió Eternum. Bien, dijo Mason. Me gustan los desafíos. Empujó los motores con más fuerza. El barco, retorcido y girado, bailando a través de fuego enemigo. Sus modificaciones, adaptativas. Armas, objetivos predictivos, sistemas neuronales. Coordinación de enlaces, le dio un giro. Borde. Drones interceptados entrantes. Descargas. Pulsos de energía bloquearon al enemigo. Proyectiles y el propio casco de Eternum. Emitió ondas de contrachoque que destrozó cualquier barco que se acercara demasiado. Están sufriendo grandes pérdidas, Eternum. Dijo. La sonrisa de Mason se ensanchó. Y ellos. Ni siquiera sé quién los golpeó. En medio de la caos, apareció el buque insignia enemigo. Una monstruosa embarcación casi del tamaño de Eternum, erizado de armas. La firma energética era inmensa, capaz de abrumar al buque de guerra viviente sí. Conectado. Esa es su nave de mando, dijo Eternum. Los ojos de Mason se entrecerraron. Entonces hagamos que se arrepientan de estar allí. Comando. Eres imprudente, dijo Eternum. Casi riendo. Tal vez, respondió Mason. Pero funciona, guió a Eternum en un enfoque atrevido. Misiles enemigos. Hacia ellos. Los rayos de plasma rasgaron el vacío. Pero los instintos de Mason eran perfectos. Los escudos giraron. Las armas dispararon y los drones crearon distracciones. El comando. La nave quedó aislada. Escudos al 83%. Picos de energía en aumento. Eternum. Reportado. Entonces termínalo, dijo Mason. Eternum lo desató todo. Cañones de riel. Dispararon en rápida sucesión, perforando el blindaje del buque insignia. Los cañones de plasma desgarraron. A través de sus nodos energéticos. Mason. Drones coordinados para atacar el motores, impidiendo el escape. El buque insignia tomó represalias con una explosión masiva de energía. Mason se preparó. El casco se sacudió. Violentamente. Las luces parpadearon. Eternum. La voz se mantuvo tranquila. Mantén la calma, Mason. Lo tengo bajo control. Apretó los dientes.
Yo confío en ti. Terminemos con esto. Dentro del nave de mando, sonaron las alarmas. Tripulaciones enemigas. Revueltos. Nunca se habían encontrado. Algo parecido a Eternum. Una nave de guerra que, pensó, se adaptó y predijo cada movimiento. La intuición humana de Mason, fusionada con el poder de Eternum, los convirtió en un máquina de matar perfecta. Brecha en el casco. Inminente, advirtió el buque insignia enemigo. Mason se rió detrás de su visor. Dijo: Tú, los humanos arreglamos lo que está roto. Ahora nosotros. Romperte. El buque insignia se estremeció mientras las armas de Eternum atravesaron su núcleo. Estallaron llamaradas de energía. Mason la guió. En un ataque en espiral, golpeando desde ángulos inesperados. El barco enemigo intentó retirarse, pero la orientación adaptativa anticipó cada maniobra. Núcleo desestabilizador, dijo Eternum. Mason activó el arma final, un generador de pulsos experimental que tenía integrado durante la reconstrucción. Energía cayó en cascada desde el núcleo de Eternum, envolviéndolo. El barco enemigo en una luz cegadora. El buque insignia explotó en una enorme bola de fuego. Escombros esparcidos por el vacío. Los barcos enemigos restantes flaquearon. La moral se derrumbó. Eternum se movió con gracia, atacando rápidamente, retrocediendo, de forma impredecible. Cada buque enemigo era recogido como presa. El corazón de Mason golpeó. Nos subestimaron, dijo. Esa es la naturaleza humana, dijo Aturnum. Respondió. Exactamente, dijo Mason. Y los humanos. Nunca perdones los errores. Para cuando el último barco enemigo flotaba sin vida en él. Vacío, el silencio volvió. El campo de batalla estaba vacío. Las estrellas se reflejaban. La brillante armadura de Eternum. Todos los objetivos. Neutralizado, informó Eternum. Mason se desplomó en su silla, exhausto, pero eufórico. Lo logramos, dijo en voz baja. Lo hicimos, asintió Eternum. Por primera vez. Con el tiempo, Mason se permitió respirar. La guerra había terminado. Al menos por ahora. Él se puso de pie y caminó por la cubierta, con las manos arrastrándose sobre las consolas de control, sobre los pasillos brillantes que una vez fueron. Muerto y roto. Nunca imaginé esto. Dijo. ¿Qué te imaginaste? Me vuelvo. Le preguntó. Algo vivo, dijo. Algo que pueda pensar, luchar y sobrevivir. Y ahora algo que puede protegerse. ¿Y tú? Sonrió. Débilmente. Supongo que me imaginé guardándolo. El resultado fue tranquilo. Mason y Eternum se movió a través de la nave. Reparar daños menores y estabilizar sistemas. Mason había dado su vida. Ahora, ella devolvió el favor, su energía. Redes pulsando a un ritmo constante. Ella. Luces que brillan cálidamente. Los humanos son extraño, dijo ella. Sí, dijo Mason. Respondió. Pero hacemos las cosas. Y has hecho muchas cosas por yo, dijo Eternum en voz baja. Se encogió de hombros. Solo es parte del trabajo. Has reconstruido. A mí, me defendiste y me diste un propósito. Dijo ella. Mason miró por la ventana. A las estrellas infinitas. Entonces hagamos. Seguro que ese propósito perdura. Dijo. Semanas. Pasó mientras Mason y Eternum viajaban. A través del espacio inexplorado, el aprendizaje. Pruebas y preparación. Mason actualizó. El barco avanza más. Armas experimentales. Redes defensivas y tácticas humanas. Algoritmos fusionados con el barco. Inteligencia natural. Estamos listos para cualquier cosa ahora. Eternum. ¿Dijo algo? Mason preguntó. Sí. Entero. Flotas amenazas desconocidas. Nada puede
Nos emparejan. Sonrió. Humanos sí. Las máquinas no pueden superar esa combinación. Nosotros. Son imparables y lo demostrarán. Mason. Dijo un paso a la vez. La galaxia. Parecía reconocer a Eternum. Renacimiento. Planetas lejanos registraron el pulso de sus motores. Flotas alienígenas. Detectó su nueva firma de poder y dudó. Los humanos siempre habían sido subestimado y ahora con Eternum en su lado. Mason Hall demostraría que lo inesperado podría conquistar el imposible. Mason, dijo Eternum, con voz suave pero firme. ¿Qué viene después? Él colocó una mano sobre la consola, sintiendo el flujo de energía a través de él. A continuación, dijo. Luego, vamos a buscar quién envió eso. Primera ola. Nos aseguramos de que nadie más tiene la idea de desafiarnos. Ah, una estrategia digna de un ser humano, dijo. Se rió entre dientes y era digno de vivir. Buque de guerra. Juntos miraron hacia adelante. El negro infinito del espacio, listo para afrontar lo que viniera después. Mason, él, mecánico humano y Eternum, el renacido. Máquina de guerra viviente. Leyendas en él. Haciendo, imparable, inquebrantable y vivo. En la oscuridad, comenzó una nueva era. Uno donde los humanos y sus máquinas ya no esperó que la historia actuara, pero lo hicieron ellos mismos.